¿Cuáles son los mitos? Va a acabar con todos los trabajos. ¿Tú qué piensas? Sí, claro que lo he pensado. La IA al final es un ayudante que implementa y te da estrategia. Y tú siempre vas a estar por esa capa superior de decir, ok, esto está bien o esto está mal. ¿Van a desaparecer los programadores? Yo de momento no he visto ningún programador que rechace lo que una solución de IA le está ayudando a la hora de corregir posibles errores en el código. Programan mucho más rápido, siguen aprendiendo y son capaces de desarrollar productos con mayor rapidez. La IA no va a acabar con tu puesto de trabajo, va a acabar cómo desarrollas tus funciones, ¿vale? Para ser mucho más eficiente. Va a acabar con los que no metan esa tecnología en su lista de capacidades. Perdonadme, pero alguien que no sepa inglés, o sea, es incuestionable, ¿no? O sea, la formación va a ser clave. Si la formación te parece cara, prueba con la ignorancia, ¿no? La IA es consciente, tiene conciencia de sí misma. No, lo que pasa es que copia todo ese entrenamiento o ese dato que tú le hayas podido dar, pero por sí sola no va a llegar a ese último escalón que tenemos los humanos, que parte de nuestro conocimiento del mundo y que nos ayuda a tener un sentimiento de percepción y nos permite ser 100% críticos con las decisiones que tomamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la comunidad Changemakers, el nuevo podcast de Aquora en el que descubriremos juntos las claves para cambiar, porque cambiar va de cambiar. Hoy nos acompaña María José Peral. Hola, María José. Hola, buenos días, María Juanqui. José, profesional con más de 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el marketing y la gestión empresarial. Actualmente ocupa el cargo de CEO en el Instituto de Inteligencia Artificial, donde lidera un equipo apasionado, ¿vale? Y donde imparten formación no técnica, ¿vale? Donde imparten formación no técnica en inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ¿cómo acabaste, ¿vale? En el mundo de la inteligencia artificial? Y háblanos un poco de quién es María José Peral. Pues mira, la verdad es que reflexionando por qué estoy aquí hoy, pensaba que quizás hace un año me hubiese resultado imposible imaginar que íbamos a estar grabando un podcast bajo el paraguas, ¿no? Esta iniciativa que tienes, que me parece maravillosa y que va al corazón, ¿no? De las organizaciones para ver qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y pensé, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, el proyecto del Instituto de Inteligencia Artificial surge de forma espontánea en mi vida, en el que estaba, bueno, después de unos 14 años trabajando en el sector de la salud, en el que bueno, pues tuve la oportunidad de ver trabajar en muchísimos procesos, en muchísimos departamentos. Decidí lanzarme a otro sector y surgió la oportunidad de formar parte del Instituto de Inteligencia Artificial. Yo ya había colaborado con los fundadores en un proyecto hacía muchísimos años, ya hacia 2006. Y bueno, cuando me plantearon que necesitaban dar un poco de estructura, seguir haciendo crecer el instituto y que el foco principal estaba puesto en la inteligencia artificial, mi primera reacción fue de susto, ¿no? Y creo que esto es algo que está muy alineado también con lo que a nivel social nos pasa cuando nos hablan de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, quizás podemos comentar más sobre esto, pero cuando llegas a un sitio y te dicen, ¿tú en qué trabajas? Bueno, yo trabajo en una empresa de inteligencia artificial. Pues tienes miradas un poco de pánico, de Dios mío, ¿hay un robot ahí detrás o qué es lo que hace esta gente? Y en ese momento fue entrar en un sector del que tenía poco conocimiento, porque sí que es cierto que hasta hace 2 años podemos decir que quizás no ha calado en esta conciencia social de qué es esta tecnología y hasta dónde llega o hasta dónde puede llegar. Pero lo vi como un reto apasionante en el que, gracias a los fundadores, a cómo está montado el proyecto en cuanto a esa labor divulgativa, que no es solo desde el instituto hacia afuera con respecto a perfiles técnicos, sino una propia filosofía de todos los que formamos parte del equipo, estar alineados y entender y hablar con rigor de qué es esta tecnología. Entonces ha sido pues casi 3 años de aprendizaje en el que hemos dado estructura al instituto, consolidando nuestros productos formativos que iniciamos en 2019. A mí siempre me gusta decir que somos una empresa que nació, aunque parezca mentira, antes de ChatGPT, que ya en 2019 veíamos que esto de la IA iba
iba a llegar o que estaba ya llegando y que iba a impactar prácticamente a todos los sectores de la economía y que todavía había muchísimos perfiles no técnicos, perfiles directivos, mandos intermedios, perfiles de gestión de proyectos que no entendían qué era esta revolución tecnológica y necesitaban que una institución con sí que de corte tecnológico y con background tecnológico pudiese aterrizar esos contenidos para llegar a entender y llegar a plantear cómo implementar esta tecnología o cómo utilizarla tanto en entornos profesionales, empresariales, como en el día a día. Se habla mucho de IA, sobre todo con la eclosión de ChatGPT, y sí que es cierto que la IA lleva muchos años, ¿vale? Pero se ha democratizado el uso de la IA con el tema de ChatGPT, ¿no? Tenemos escuchantes que son expertos en IA, pero seguramente habrá mucha gente que no sepa qué es la IA. ¿Cómo definirías la inteligencia artificial, ¿vale? Tanto para una persona que conoce como sobre todo para la gente que no sabe de qué estamos hablando? Al final, quizás la definición más global que podrían entender tanto quienes no están familiarizados con una terminología técnica como aquellos que sí, sin caer en contradicciones o en falsos significados, es un conjunto de tecnologías que consiguen realizar ciertas tareas que de forma natural se atribuyen a comportamientos o tareas humanas, es decir, poder predecir, poder tomar decisiones o ayudar en la toma de decisiones, poder ayudar a razonar en el sentido de resumir o recoger una serie de opciones y a través de procesar esas opciones tomar la decisión correcta, no razonar como llegar a una conclusión certera porque tengo un gran conocimiento del mundo. Eso está reservado de forma única y expresa a lo que es el ser humano, ¿no? Y aquí es donde empieza el conflicto, porque estamos hablando de una tecnología que quizás alguien muy técnico te diría, bueno, es que es software, ¿no? Quizás hablamos de software 2.0, si queremos ser un poquito más rigurosos, porque la forma de operar con esa lógica del software se invierte en la inteligencia artificial y funciona distinto. Pero estamos hablando de inteligencia, que es una palabra o una característica eminentemente humana aplicada a una serie de reglas que derivan de la informática. Entonces, ahí es donde quizás está ese conflicto de, ¿pero esto va a sustituir al hombre? Pero en realidad es inteligencia. Es un algoritmo, es una automatización, ¿vale? Porque inteligencia, como dices tú, da mucho de sí, ¿no? ¿Estamos hablando de verdad de inteligencia artificial? Vale, aquí te devuelvo la pregunta y empezamos a pelotear. ¿Qué es inteligencia para ti? La capacidad de respuesta a algo en concreto, ¿no? Pero no de manera procesada o automática, ¿no? Vale, pero ¿cómo valoras tú que algo es más o menos inteligente? Buena pregunta. No sabría decírtelo. Depende del momento, depende del contexto, depende de la respuesta y depende del filtro de la persona que recibe la respuesta. Vale, y una tercera pregunta. Si tú tienes un sistema que funciona independientemente del input y el output y cuántas reglas o cuántos algoritmos o cómo definas ese algoritmo y al final tú estás en control de ver qué es lo que quieres, decirle qué es lo que quieres, analizar qué es lo que te devuelve y a partir de ahí ir dotándolo, ¿no?, de una retroalimentación pues para que ese sistema, ese modelo, vamos a llamarlo, siga funcionando. ¿Por qué tenemos que llamarlo inteligencia? Le llamamos inteligencia, ¿sabes por qué? Porque es el mejor término de marketing ever. A alguien se le ocurrió y se quedó inteligencia. Le puso el artificial para no herir egos humanos, pero vamos, se llama inteligencia y se podría haber llamado de otra forma. Tened en cuenta que esto no nace ni en 2022 ni en 2019, estamos hablando de los años 50, en el que se acuñó así. No ha habido hasta ahora quizás una reflexión sobre por qué llamamos a esto como lo llamamos, pero bueno, es una etiqueta y una forma ágil de acuñar una terminología y empezar a trabajar con ella. Vale, me lo voy a intentar llevar al ajedrez, ¿vale? La semana pasada estuve en un torneo de ajedrez, ¿vale? Y observando diferentes partidas, mis hijos pequeños los dos juegan al ajedrez, ¿vale? Sí que es cierto que la máquina ya ha conseguido ganar
al campeón del mundo, ¿vale? Y hay mucha gente que está dejando el ajedrez porque dicen que esa parte de creatividad con el uso de la inteligencia artificial está desapareciendo. ¿Qué opinas de esto? Hay otra gente que no, ¿vale? Bueno, al final, si tú utilizas un sistema de inteligencia artificial para aprender, para entrenarte, en el caso del ajedrez, ¿no? Porque entiendo que en este torneo eran dos contrincantes humanos, ¿no? Pero que a lo mejor la gente piensa que como se están formando o en casa practican con este tipo de modelos, pues que ya pierden esa... No sé, esto sería como si quizás cuando entrenas a tenis, pues no siempre tienes a un entrenador y tienes un robot que te va lanzando pelotas y tú lo puedes ir programando pues para que las pelotas te las lance más a la derecha o que vaya más cerca de la red o que te haga unas dejadas o que en el saque sea excesivamente agresivo para que tú puedas contraatacar. Entonces, siempre y cuando no sustituya a tu pensamiento o a tu estrategia, porque vas a dejar de ser creativo. Esto es lo mismo como si dijésemos que esto es muy polémico, ¿eh? Hay colegios en los que se está empezando a utilizar ordenadores portátiles, pero, e insisten en muchos colegios, que eso no sustituye a las clases de redacción, tanto el trazo para seguir siendo ágil, ¿no? Con el lápiz, con el bolígrafo, pero también con las asignaturas de lengua o de filosofía, en los que se trabaja ese pensamiento, ¿no? Entonces, el utilizar herramientas técnicas que te ayudan a entrenarte, a quizás conseguir un objetivo de forma más rápida o ya no solo rápido, porque también estamos viviendo una sociedad que vamos demasiado veloces. Entonces, no lo enfoquemos a lo rápido, enfoquémoslo a la precisión. Tengo un entrenador virtual que me enseña jugadas mucho más precisas que a lo mejor por falta de tiempo, por falta de recursos económicos, porque quizás no puedo permitirme un profesor particular de ajedrez todo el tiempo que necesite, o me hace aumentar las horas en las que puedo practicar ajedrez. ¿Por qué no? Lo que ya no solo llama la inteligencia artificial, pero habla de revolución tecnológica. Siempre que vayamos a avanzar a este ritmo tan rápido, que estamos tan inundados de tecnología, debemos preservar estos instintos más básicos, que son el pensamiento crítico, ¿no? Y ahí es donde creo que es donde tenemos que poner el foco. Ok, tengo la tecnología, me ayuda, pero yo voy a seguir trabajando lo que siempre hemos trabajado, pensamiento crítico, destreza creativa para quien tenga este lado creativo, que no todo el mundo brilla por la creatividad y quizás es mejor en el cálculo numérico, ¿no? Es que ahora parece que ha venido la inteligencia artificial y ya vamos a dejar de ser Da Vincis. Pues no lo sé, a lo mejor yo no era Da Vinci antes. ¿Por qué va a quitar una cualidad que quizás no la tenía tan desarrollada? A lo mejor me va a ayudar a poder llegar a un semi-Da Vinci. Se supone que la democratización de la IA va a permitir no llegar a ser Da Vinci, ¿vale? Pero sí que todo el mundo se pueda meter a diseñar, a hacer cosas, ¿no? Esto es un poco como, permíteme la broma, quizás la democratización del deporte gracias a Decathlon, ¿no? Yeah. Pues habrá gente que diga, jolín, ahora todo el mundo nada en el mar con neoprenos bastante medios, pero ¿qué quieres que te diga? Pues quizás ha hecho que la gente se lance a nadar en mar o los niños practiquen tenis, porque es mucho más fácil tener ahora unas zapatillas de tenis y una raqueta bastante decente. Vuelvo al tema del ajedrez, ¿vale? Venga. Hay mucha gente que juega al ajedrez, hay niños, adultos, seniors, etcétera, ¿vale? Normalmente no hay, en la parte de entrega de trofeos sí que hay categorías, ¿vale? Pero un señor de 60 años puede estar jugando con un niño de 8 años perfectamente en una partida. Y muchos adultos prefieren jugar con adultos, ¿vale? Porque un niño te descoloca, ¿vale? O sea, un niño no es predecible en una partida de ajedrez. ¿Cómo podríamos hacer una similitud con el tema de la IA, ¿no? Porque sí que es cierto que si la IA responde a un patrón de enseñanza, ¿vale? Y responde a una situación predecible, ¿vale? En el mundo del ajedrez, con un niño no es totalmente predecible. A lo mejor una jugada que tendría que responder de una manera, te responde de otra manera, ¿no? Yo creo que esto sería un cambio de foco cuando utilizamos una solución de inteligencia artificial, ¿no? Parece que siempre nos centramos en lo que hace, pero no pensamos en lo que no hace.
¿vale? Por ejemplo, ChatGPT. Eh, un papagayo que repite lo que tú quieres oír y además lo hace de forma coherente y con cohesión en el lenguaje. Pero conforme profundizas en qué es lo que hay detrás, cómo ha sido entrenado, cómo funciona un gran modelo de lenguaje, sabes lo que no va a hacer bien, ¿no? Y donde vayas a tareas donde el margen de error es muy bajo o incluso mínimo, no utilices esto. Entonces, al final es el calibrar o la gestión de expectativas, que esto vale para todo en la vida, pero para esto mucho más, ¿no? Si sabes lo que no es capaz de hacer, no te enroques en eso. Entonces, si tú sabes que un niño te va a descolocar y eso te va a generar frustración o te va a generar que pierdas un torneo que para ti es importante o no quieres perder el tiempo, descártalo. Al final es decisión crítica de qué me aporta, qué me resta. Vale. Vamos a poner un poco de practicidad, ¿vale? Para que la gente pueda ver un poco la utilidad del tema de la inteligencia artificial. Parte del éxito del Instituto de Inteligencia Artificial ha sido incorporarte a ti como CEO, que no venías del mundo de la inteligencia artificial. Desde ese momento, ¿cómo incorporas tú la inteligencia artificial en tu día a día? ¿Vale? O sea, ayer, por ejemplo, ¿para qué utilizaste la inteligencia artificial? Vale. Mi periplo ha sido, por una parte, cuando yo entré en el instituto, yo decía, estoy estudiando una segunda carrera porque para entender primero cuál era el producto, para poder potenciarlo, para darle una forma a la comunicación, estructurarla, para ser capaz de tener conversaciones productivas con mis compañeros, pues tuve que leer mucho. De hecho, el máster que nosotros tenemos yo lo he cursado porque era para mí la primera parte necesaria para entender qué era la tecnología, pero porque aquí te estoy hablando de una combinación desde gestión de negocio a usuaria, ¿vale? La parte de gestión de negocio pasa por entender qué hay detrás de la tecnología para poder calibrar hasta dónde llega, hasta dónde no llega y nuestra segunda derivada, que es cómo puedo enseñar esto al mundo, ¿no? Pero como usuaria, al final es ver todos los procesos que hago al día, cuáles de ellos son automatizables o gestionados de forma que me vayan a ahorrar tiempo o me vaya a dar resultados mucho más precisos en menos tiempo o me vaya a dar resultados mucho más precisos en menos tiempo e invirtiendo menos dinero, ¿no? Que al final es lo que buscamos las empresas: rapidez, rentabilidad. En mi día a día lo utilizo sobre todo para gestión de datos, procesamiento de datos, tanto, tenemos un CRM integrado con soluciones de IA que nos ayuda desde la vertiente financiera, tener un dashboard y una visibilidad rápida. Tampoco estoy aquí descubriendo la rueda porque hoy en día pues casi todas estas plataformas incorporan esa capa de IA. Una cosa es que la incorporen y otra cosa es que tú lo añadas en tu flujo de procesos diario. Con la generación de contenido para que lleve el tono, ¿no? De nuestra marca, tanto para comunicación interna, comunicación externa con clientes, comunicación en redes sociales. También lo estamos utilizando. Un uso que para mí es clave, es muy básico, pero es el poder transcribir reuniones y hacer resúmenes. O sea, eso me da la vida. Tengo muchas reuniones al día y me encanta tomar notas, pero llega un momento que confundo y algo que a los 3 días coges y dices, pues no me acuerdo bien qué es lo que me dijo. Entonces, tener esa transcripción con ese resumen, e incluso hay algunas soluciones de IA que te hacen un pequeño análisis de sentimiento y cuando estás en una negociación, pues oye, te pone un poco, pues esta persona parece que quizás es un poco reticente a iniciar el proyecto ya porque cree que necesita una maduración de 3 semanas adicionales. Pues eso también te da un aporte extra que al final acabas las semanas con la sensación de tengo toda mi lista con tics verdes, ¿no? Eso es lo que a mí me está ayudando la IA. Por resumir, Sí. y corrígeme si me equivoco, al final es un tema de mejorar en productividad, ¿vale? De buscar esa mayor eficiencia que me permita poner el foco en aquello donde yo aporto valor, ¿vale? Y hacer ganar a mi empresa más dinero. Sí, exacto. ¿Sí? Y también
tomar decisiones, ¿no? O sea, ser ágil en los procesos que me hacen, pues, oye, optimizar recursos, pero también a la hora de tomar decisiones, porque tienes una cantidad de datos que a golpe de clic te genera unas conclusiones, ayuda mucho. Por ejemplo, nosotros para valorar cómo es el perfil de nuestros alumnos o cómo ha sido ese evolutivo, pues es muy sencillo. Cuando antes pues quizás tenías que tener unos ficheros mucho más estructurados, quizás había cierto aporte manual que al final se traduce en inversión de tiempo y bueno, quizás con algún sesgo cuando entra el tratamiento manual de datos. Vale, vamos a meternos en el mundo de la empresa, si te parece, María José. ¿Qué impacto está teniendo la IA en el mundo de la empresa hoy en día? ¿Vale? Porque hablamos de IA y parece que como que todo el mundo estamos utilizando la IA, pero hay mucha gente aún que no lo tiene incorporado. Estás hablando de CRMs. El primer CRM creo que el dato es de 1984, pero hay un porcentaje muy alto de empresas que no tienen CRM aún, ¿vale? Claro, Entonces, yo creo que todavía estamos quizás a un 30-40% como mucho de poder concluir que las empresas están utilizando inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos por una parte empresas muy grandes que sí que se pueden permitir desplegar proyectos de IA y se pueden permitir no es solo por una cuestión económica, es una cuestión también de recursos, de equipos y también de cultura de empresa. Una empresa que a día de hoy está a mitad o incluso acaba de empezar una transformación digital, tiene mucho por recorrer como para de repente que llegue lo que ellos piensan es la varita de la IA y todo lo cambie. Entonces creo que en eso estamos todavía muy, muy en pañales y esto viene porque no hay líderes internos que crean en el poder de esta tecnología o que la entiendan. Cuando tú no entiendes algo, es imposible que lo recomiendes. ya. Y creo que en el entorno profesional muchas veces nos cuesta reconocer abiertamente que no entendemos algo. Entonces, antes de reconocer eso, pues prefiero descartarlo. Eso por un lado. Luego, una falsa creencia de que es excesivamente caro. Y depende. O sea, por supuesto que desarrollar o incluso entrenar tu propio modelo es carísimo y no tiene sentido. Hay muchísimas soluciones en el mercado totalmente integrables con los sistemas que tienen la mayoría de las empresas, pero falta hacer ese análisis crítico de dónde estoy, qué necesito, qué quiero mantener y mejorar o qué quiero crear de nuevo, ¿no? Esa visión estratégica con el tema de la inteligencia artificial creo que se está pasando por alto y es el primer punto para ver si de verdad hay que meterse en esta nueva ola. Vale, entonces, si yo quiero abordar un proceso de transformación en el cual incorporar la IA, no me voy a la tecnología, ¿vale? Yo creo que son 5 palancas, ¿no? Estrategia, cultura, personas, procesos y tecnología. Y la tecnología es lo último, ¿no? Total. Primero definir un poco qué es lo que quiero y hacia dónde quiero, que es la estrategia, y poca gente a veces sabe dónde quiere ir. ¿Qué elementos restrictores a nivel cultural tengo que no me van a permitir avanzar? ¿Vale? A las personas, que yo creo que son claves, ¿vale? No solo el liderazgo del CEO, sino esas resistencias y esos miedos al cambio que tenemos. El verdadero reto de la transformación digital no va a ser la tecnología, son las personas. Redefinir procesos, porque toca repensar, o cambias tú, es el mercado el que lo hace, con lo que toca precisamente buscando la eficiencia, dejar de hacer cosas que ya no aportan valor, ¿vale? Y lo último, la tecnología, pero siempre empezamos por la tecnología. Ese es el problema. Yo sí que he visto un pequeño cambio desde hace medio año. Sí que es cierto que lo estoy viendo en empresas muy grandes, con lo que me encantaría que eso al final fuese calando en empresas de tamaño medio, que a la hora de plantearse nuevos proyectos que pasen por meterle ese barniz de IA, están haciendo, primero de todo, unas jornadas de sensibilización dentro de la empresa. Pues, pero muy básico, ¿no? De qué es esto, para que entiendan. Y luego a partir de ahí montan proyectos
como, digamos, embajadores de la IA dentro de la misma empresa, con figuras que, bueno, se ha cogido una terminología, os lo digo porque ya veo varias empresas y es muy común, no sé si se quedará al final, y como nos gusta utilizar tantas cosas en inglés, pues parece que sí, que son los AI Champion, ¿vale? Como los campeones de la IA. Entonces son aquellos que tienen ese rol de impulsar el cambio, que al final son las personas dentro de las organizaciones. Y me encanta lo que has dicho de que no todo pasa por puestos directivos, porque sí que es cierto que si el CEO de una empresa no entiende lo que están haciendo, no va a abogar por eso, pero hay perfiles muy buenos dentro de departamentos que no llevan la carga de una dirección, pero sí que llevan el ímpetu de querer que el departamento crezca, ¿no? Identificar a esos embajadores de marca de la IA yo creo que es sencillo, ¿vale? Siempre se habla de generar curiosidad para implantar un proceso de cambio, porque la curiosidad es lo que te permite y lo que te lleva a cambiar, pero siempre hay gente con miedo, ¿vale? Con miedo al cambio, por desconocimiento. ¿Cómo trabajamos con esa gente? Con la gente que tiene miedo a perder su puesto de trabajo, con la gente que piensa que va a ser prescindible con el tema de la IA y que tiene miedo a lo que viene y a lo que va a pasar, ¿vale? Porque para mí es importante, ¿no? Porque parte del éxito de mi empresa es esa gente que durante mucho tiempo ha estado ahí arrimando el hombro, pero ahora están preocupados. ¿Qué hacemos? Jornadas de sensibilización, o sea, explicarles, ponerles casos de éxito, enseñarles lo que están haciendo otras empresas, ¿no? Para que vean, oye, es que nos podemos quedar atrás, ¿no? Y no nos queremos quedar atrás. Entonces, al final es un trabajo que yo creo que desde Acuora estáis muy acostumbrados a hacer, ¿no? Porque cuando habéis liderado el cambio cultural dentro de una empresa, pues este es meterle, oye, es que no es... Voy a bajar a nivel básico, no es que vayamos a meter un CRM o vayamos a poner una centralita virtual y vaya a desaparecer el departamento de atención al cliente, no, es que esto te lo vamos a automatizar, esto te va a ayudar y tu trabajo va a estar centrado en analizar otro tipo de interacciones, ¿no? Con los clientes, por ejemplo, pero ahí tiene que estar totalmente alineado con el proveedor de tecnología. Debe de haber un proveedor de cambio cultural y, por supuesto, dentro de la empresa también identificar esas personas gestoras o motoras del cambio. Vale, me encanta lo que has dicho de ese promotor de cambio cultural. Yo creo que con metodología de Change Management, ¿vale? Siempre podemos conseguir mucho más resultados, ¿no? Hemos logrado integrar la inteligencia artificial en Netflix, en Amazon, incluso en nuestros dispositivos móviles, ¿vale? Pero parece que tenemos miedo, ¿no? A nuestro puesto de trabajo, ¿no? A dejar de hacer lo que estamos haciendo porque pensamos que no aportamos valor, ¿vale? Y en cambio, solo integrando esa parte de IA, aunque sea a un nivel pequeñito, vamos a conseguir resultados. Sí, y sobre todo alinear lo que está haciendo cada departamento, ¿no? Porque también nos hemos encontrado con empresas que ya llevan meses utilizando soluciones de IA, pero de forma muy particular, porque tienen algún empleado aventajado que se le ocurre trastear y demás. Entonces esto, por una parte, crea un pequeño problema de política interna, de utilización de herramientas que quizás no están validadas o reguladas, pero a la vez plantea oye, vale, ok, esto no está autorizado, pero mira todo lo que he conseguido. Entonces hay muchas empresas que están ahora haciendo el proceso interno, ¿no? Que no han apostado por, oye, vamos a hacer un proyecto sólido de ver qué podemos automatizar, qué podemos mejorar. Han tirado los propios empleados y ahora tienen que ir un paso atrás y decir, vale, ok, tenemos aquí gente que nos ha probado que esto muestra. Vamos a darle una cultura, una forma homogénea para que sea escalable también al resto de departamentos. Yo creo que es importante que la gente entienda el para qué, ¿no? El para qué de la IA, pero no a nivel filosófico, sino en mi puesto de trabajo, cómo me puede ayudar y cómo me puede facilitar la IA mi día a día, ¿no? El otro día estábamos impartiendo una formación en una cadena de hoteles, ¿vale? Lo que dices tú, sensibilización en IA para toda la plantilla, etcétera, ¿no? Y hablábamos de los casos de uso en el sector hotelero, ¿no? Y cómo en un mundo tan competitivo, ¿vale? Tu producto o tu servicio, si es bueno, te lo van a copiar y lo que te va a hacer diferente es la experiencia que eres capaz de generar. Y en el mundo de los hoteles es fundamental, ¿no? Cómo
un cliente tuyo puede hacer una reserva directamente en tu página web, ¿vale? Eso se integra con tu CRM, ¿vale? Sabes la nacionalidad de la persona que va a venir, ¿vale? Es capaz de generar un vídeo directamente de tu personal de atención al cliente, ¿vale? En el idioma que sea, porque la IA te permite hacer ya directamente traducciones, etcétera, ¿no? Y que directamente el cliente cuando llegue directamente haga un check-in de la reserva y les haga un vídeo personalizado de hola María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vale? Y directamente le hable de los beneficios del hotel, etcétera, en su propio idioma. Por eso yo creo que es fundamental el tema del para qué, explicar a la gente para perder el miedo ese para qué, de cómo lo puedes integrar tú, independientemente de tu cargo sea directivo, sea administrativo o estés en un almacén, ¿no? Pero cómo le puedes sacar esa ventaja directamente para ser más productivo, cuestionar lo que haces, dejar de hacer cosas que no aportan valor, ¿vale? Y ganar en eficiencia y tener más tiempo realmente para aportar valor, ¿no? Vaya split que le he metido. Sí, pero te iba a decir que aparte de eso, también para crear nuevas líneas de producto o de soluciones, ¿no? Porque lo del hotel, ¿no? Que comentabas, si ya solo que la pantalla de la televisión pone hola, buenos días María José Peral, te encanta, pues imagínate el vídeo. Pero luego, aparte, no sé, para hacer cualquier... Yo es que hace poco también estuve en un hotel y miraba todo y ostras, aquí se podría hacer muchas cosas de ella. Ya solo el volumen de toallas que gastaban al día en las piscinas y que iban reponiendo y demás, y luego se quedaban sin toallas y digo, pero no pueden calcular y predecir, no sé, y no va el socorrista con el carrito de toallas porque tal, bueno, era como, digo, cuántas cosas que puede hacer y cuántas nuevas, o sea, cuántas cosas se puede mejorar, pero cuánto nuevo se puede crear también. Sí. Sí, al final, recogiendo información, mejora mucho la experiencia del cliente. El otro día reservé en una cadena de restaurantes de un grupo muy importante de Alicante, ¿no? Y directamente me solucionó una solución de voz donde me decía, directamente me habían identificado por el número de teléfono con el CRM y me decía, hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Quieres reservar una mesa? ¿Quieres utilizar la última mesa donde estuviste la última vez? ¿Vale? E incluso que te haga recomendaciones de platos en función del histórico de carta que has comido, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso mejora la experiencia. Sí, eso también, ¿no? Me gusta que saques el tema de los chatbots, porque para mí es algo que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y esa fricción que teníamos de es que yo quiero que me atienda un humano en este tipo de cosas que son tan transaccionales, claro, que es que quiero una mesa, la quiero a las 10 de la noche, no quiero volver a darte mi teléfono y tal, y con 4 clics está solucionado. Hay empresas en Alicante también que están integrando soluciones de chatbots directamente conectadas con su CRM, ¿no? En el tema, volviendo al tema del CRM, ¿no? Uno de los principales problemas y los handicaps que hay es que el equipo comercial registre las visitas, registre las llamadas, meta la información del cliente, incluso que se meta la ficha del cliente antes de hacer la visita, ¿no? Imagínate un chatbot, ¿no? Que es capaz de conectarse con tu CRM y que directamente yo voy a visitarte, ¿vale? Voy mañana a visitarte y directamente le diga, ¿no? Al CRM a través de un chatbot conversacional, ¿no? Mañana voy a visitar a María José del Instituto de Inteligencia Artificial, ¿no? Y el chatbot te conteste, ¿vale? Con toda la ficha de, pues mira, María José, hace 4 días, ¿vale? Que no se te mete en tu página web, el último producto que te compró fue este, ¿vale? Recomiéndale esto, esto y esto, ¿no? Eso ya es viable, ¿no? Sí, no. Y de hecho hay una... Incluso que tú puedas registrar la visita después, ¿no? Totalmente. Hay ahora un proyecto de una marca de cervezas muy, muy grande que están implementando todo este sistema de recogida de datos y de anticiparte a la visita al bar en el que le tienes que reponer las cervezas y demás. O sea, imagínate... que no hay entorno más hostil en el sentido de el bar está llenísimo, el que está en la barra lo último que necesita es ver el pedido qué tal y te llega el comercial sabiendo exactamente cuánta cerveza has consumido, qué está consumiendo el bar de enfrente y dónde tienes que reforzar, ya te trae el pedido hecho, no hay que hacer recuento de nada y es una visita de 5 minutos. Mientras que antes encuentra el momento, ahora te tengo que parar y no sé qué, tengo la barra llena, me estás molestando. Entonces, tanto para profesiones que no son dentro de una oficina, que parece que todo lo relegamos al trabajo de oficina, el tema de la IA se está incorporando en estos trabajos mucho más tediosos como es de repartidor, visitador comercial, en el que el tiempo es oro. María José, ¿cuáles son los mitos, ¿vale? Más importantes que hay con el tema de la IA y cómo podemos demitificar precisamente eso? Venga, vamos. Va a acabar con todos los trabajos. ¿Tú qué piensas? A ver, ¿Lo habrás pensado? Sí, claro que lo he pensado. De hecho, en las jornadas de sensibilización la gente me lo pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi puesto de trabajo? Yo creo que
Hay una frase que siempre decimos en Acuera, que es cambiar va de cambiar, o eres tú el que cambia o es el mercado el que lo hace, y eso te vale como empresa y como particular en tu puesto de trabajo. Entonces, no va a cambiar con tu puesto de trabajo, ¿vale? Va a cambiar con determinadas funciones que tú vienes haciendo y lo que tienes que hacer es reciclarte y formarte, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que lo mismo que el fax, ¿no? O la introducción del correo electrónico nos ayudó mucho con respecto al tema del fax, ¿vale? El tema de la IA está cambiando mucho y nos va a permitir lograr una eficiencia brutal, pero tengo que cambiar y tengo que reciclarme y tengo que formarme. Lo podéis ver como una amenaza o como una gran oportunidad, ¿vale? Para hacer cosas distintas, ¿no? Sí, yo creo también que hay ciertos puestos de trabajo que van a transformarse en el que a lo mejor el rol es más de supervisor y de validar el resultado del trabajo más que de implementar, ¿no? Entonces, la IA al final es un ayudante que implementa y te da estrategia. Y tú siempre vas a estar por esa capa superior de decir, ok, esto está bien, esto está mal. De hecho, esto está pasando ya, por ejemplo, el tema de los traductores, ¿no? Que ha sido tan controvertido. Yo aparte mi formación universitaria es en el área de traducción e interpretación, con lo que me toca muy de cerca. Y claro, una vez estuve en la universidad, estaba dando unas clases y bueno, casi me comen ahí porque yo era pues el demonio personificado. En una facultad de traducción viene la de inteligencia artificial. Y les dije, entiendo, ¿no? Ese miedo, pero vamos a coger LinkedIn y vamos a hacer una búsqueda de trabajos relacionados con el ámbito de la traducción, la interpretación, la lingüística. Y aluciné porque había grandes empresas, pero empresas multinacionales, empresas americanas, que reconocían abiertamente que utilizan soluciones de IA, sobre todo para la generación de texto y traducción y demás, pero contrataban a perfiles de lingüistas o traductores para validar, localizar, que es adaptar ese resultado, esa traducción. Y oye, con muy buenos sueldos, con muy buenas condiciones. Y yo, que he traducido, ya hace muchos años que abandoné ese oficio tan solitario, lo agradezco. O sea, las panzadas que yo me he pegado a documentarme para traducir un contrato, si me lo dan medio hecho y yo simplemente tengo que validar, adaptar, ver que oye, que no ha habido ningún error, que está en línea con lo que el cliente necesita, ¿por qué no? Por programadores, lo mismo, ¿no? Que ahora es como, van a desaparecer los programadores. Jolín, pues yo de momento no he visto ningún programador que rechace lo que una solución de IA le está ayudando a la hora de corregir posibles errores en el código. Programan mucho más rápido, siguen aprendiendo y son capaces de desarrollar productos con mayor rapidez y mucho más económico. Llevamos años hablando con el tema de la desaparición de la figura de la venta, ¿no? Del comercial, ¿no? Y al revés, ¿no? Como ha crecido incluso, ahora se ve mucho closer de ventas, gente muy especializada en temas de cierres, etcétera, ¿no? Desmitificando, la IA no va a acabar con tu puesto de trabajo, va a acabar con cómo haces tu puesto o cómo desarrollas tus funciones, ¿vale? Para ser mucho más eficiente. Otro mito. O, perdona, va a acabar con los que no metan esa tecnología en su lista de capacidades, ¿no? Pues como el que, no sé, perdonadme, pero alguien que no sepa inglés en ciertas empresas, para mí es que no, o sea, es incuestionable, ¿no? Segundo mito, la IA es consciente, tiene conciencia de sí misma. No. Lo que pasa es que copia todo ese entrenamiento o ese dato que tú le hayas podido dar, pero por sí sola no va a llegar a ese último escalón que tenemos los humanos, que parte de nuestro conocimiento del mundo y que nos ayuda a tener un sentimiento de percepción, a veces erróneo, ¿no? Porque no siempre llegamos a buenas conclusiones, pero tenemos esa percepción y nos permite ser 100% críticos con las decisiones que tomamos o con el pensamiento, la línea de pensamiento por la que optamos. Aún queda mucho para eso, ¿no? Sí. Vale, otro mucho. mito. Pues a mí es que me cuesta hablar de mitos porque yo solo veo bondades. A ver si tenemos... Y cuando veo cosas así que, madre mía, pues intento no recrearme en ese colectivo catastrofista. ¿Recomendaciones entonces? Formarse.
Y no es porque nosotros nos dediquemos a la formación, sino porque de verdad para entender o poder utilizar una nueva tecnología tienes que saber cómo funciona. E insisto, lo que he dicho antes, y cómo no funciona. Aquí es donde yo estoy viendo el mayor escollo. Todo pasa por la IA. Y además, de hecho, esto se lo das a la IA y es como a la IA que IA, ¿no? Que IA, ¿no? Ya. O sea, la formación va a ser clave, ¿vale? Hay una frase de un profesor de Harvard que dice: si la formación te parece cara, prueba con la ignorancia, ¿no? O sea, precisamente hay mucha ignorancia con respecto al tema de la IA y cuando tú no sabes de algo y no hay información, rellenas con cosas que te puedes inventar, ¿no? ¿Qué labor estáis haciendo desde el Instituto de Inteligencia Artificial, evangelizando y predicando sobre conceptos éticos en el mundo de la IA, etcétera? Bueno, a ver, por una parte, nosotros seguimos con esa apuesta firme, que es la formación. Sí que hemos diversificado los programas formativos atendiendo precisamente a esa demanda que hay hoy en día, ¿no? Distinguimos entre alumnos que necesitan ver esa capa más macro de estrategia y de entender, pero luego también tenemos una demanda de programas formativos muy aterrizados a verticales, ¿no? A IA para abogados, IA para marketing y comunicación, IA para desarrolladores, que aquí sí que nos salimos un poco ligeramente de la misión del instituto porque ahí sí que abordamos a perfiles técnicos, porque también nos gusta ser técnicos y tenemos demanda. La parte de la ética y de la regulación, bueno, esto es un tema muy controvertido, también porque ha habido un baile regulatorio importante, ¿no? Entonces, quizás a día de hoy a mí me cuesta llegar a una conclusión porque no sé muy bien todo este ejercicio de regulación en qué se va a traducir, ¿no? Y cómo se va a implementar en el día a día de empresas que utilicen estas soluciones. Pero sí que, bueno, lo abordamos en todos nuestros programas formativos, siempre vemos la parte de regulación, vemos la parte de ética y especialmente cuando tratamos con abogados y juristas. Y luego un siguiente reto, ¿no?, que ya está en marcha desde hace casi un año, un poquito menos, es el tema de asesoría estratégica y de consultoría. ¿Por qué? Porque esto ha sido como orgánicamente la evolución de nuestras formaciones. Nosotros hemos formado, y la verdad es que estoy muy orgullosa, a perfiles muy potentes que hoy en día pues han cambiado el rumbo estratégico de sus empresas, han creado nuevos productos, han mejorado unidades dentro de la propia empresa o incluso han creado empresas, un perfil muy emprendedor. ¿Qué pasa? Que una vez que nosotros concluíamos la formación, nos daba la sensación, y así nos lo transmitían, que se sentían un poco abandonados. Y bueno, llegó un momento en el que decidimos lanzarnos a esta piscina que es la consultoría. Siempre con muchísima estrategia, siempre con un toque de formación, es decir, no se nos ocurre plantear un proyecto de consultoría sin dar una capa formativa, porque al final ese proyecto es complicado que prospere si quienes participan no saben lo que están haciendo. Y bueno, este es uno de los retos que estamos consolidando este año y esperamos que 2025 poder impulsarlo 100%. La parte de consultoría. La ¿no? parte de consultoría, empresas, ¿no? Porque al final no se trata de tener el conocimiento, sino tener la capacidad de implantarlo, y ahí con el tema de la consultoría. Sí, esto nace sobre todo porque el máster está orientado a que cada alumno sea capaz de plantear un proyecto de IA, tanto un proyecto dentro de la empresa, un producto nuevo. Entonces, una vez que plantean ese proyecto, y de verdad que es que hay proyectos maravillosos, falta esa pequeña atracción para que se hagan realidad. Entonces, pues bueno, recurren a nosotros para ayudarles a, sobre todo, hacer el planteamiento inicial. De cómo aplicarlo, ¿no? Sí, vale. No el desarrollo, pero sí ese planteamiento inicial de cuántas fases. Incluso también, sobre todo, es muy importante el calcular la rentabilidad de lo que quieres empezar a desarrollar y si tiene viabilidad. Vale, volvamos a la parte de la ética dentro de la IA. ¿Regulación sí? ¿Regulación no? A ver, regular, tenemos que tener ciertas normas de actuación, sobre todo porque venimos de una tradición europea en la que hay regulación, ¿no? Entonces sería complicado de repente algo tan nuevo que no estuviese regulado. Creo que no va dentro de la cultura europea. Sí, pero
Pero está Estados Unidos y está China, donde la regulación es mucho menor y nos están pasando por la izquierda y por la derecha. Eso es lo sin que, darnos claro, cuenta. es lo que te iba a decir. Regular sí, porque tenemos que tener ciertas normas de actuación, tanto para protección de empresas, protección de ciudadanos y para entender un poco y, oye, establecer las mejores prácticas. Pero caer en la hiperregulación tiene efectos negativos en el progreso, ¿no? Entonces ahí es donde colisionamos con otras jurisdicciones en las que la regulación va por otro lado y siempre como que protege o impulsa, porque al final cuando tú estás impulsando el desarrollo, estás protegiendo ese activo, ¿no? Que tienes como nación, como continente, y ahí es lo que te digo, que me crea sentimientos encontrados porque veo hiperregulación, no llego a entender cómo se va a traducir en el día a día de las empresas y veo ejemplos de ya no solo China o Estados Unidos, vete a Japón, ¿no? Porque a lo mejor China y Estados Unidos pues tienen su propia entidad bastante, no sé, controvertida en cuanto a histórico y en cuanto a magnitud, ¿no? Quizás no podemos ponernos en el mismo nivel, pero Japón, la forma en la que ha regulado la IA generativa y los derechos de autor de obras que surgen por haber utilizado un modelo de generativa es totalmente distinto al enfoque que estamos viendo en Europa, que a día de hoy, insisto en que no sé en qué se materializa. ¿Modelo a imitar, entonces, el japonés? ¿Cómo, perdón? ¿Modelo a imitar el japonés más que el americano o el chino? Esto es muy controvertido, porque nos daría para otro podcast, ¿no? Es decir, si yo... Para mí es la noción de inspiración, ¿no? ¿Hasta qué punto es copia ir al Prado y verte pues, todas las obras, que sé, Sorolla, que no sé si tiene muchas en el Prado, pero bueno, y a partir de ahí eso te influye y te da por pintar pues cositas tipo Sorolla, estás plagiando, mientras que si el modelo está cogiendo obras de X y te está dando un resultado, lo estás plagiando. ¿Es copiar o es inspirar? Claro. Para mí es inspirar, pero yo es que siempre lo digo, soy muy tecnooptimista en esto y me falta mucha información. O sea, me falta información de cómo se sienten los artistas, de verdad qué perjuicio económico haya tenido real y ya me faltan datos para darte una respuesta, pero a priori soy más optimista que pesimista. Vale, pero no podemos tomar decisiones solo en datos, ¿no? Hay un vídeo en YouTube que recomiendo a todos de Tricia Wan, ¿vale? Que era responsable en Nokia, ¿no? Que habla del concepto del Thick Data, ¿vale? De no solo analizar una situación o el comportamiento de una persona basado en datos, sino qué es lo que hace, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar eso en el tema de la IA? ¿Vale? Porque la IA utiliza datos para darte una respuesta, ¿no? Pero hay una parte impredecible, ¿no? Es esa parte de tu propio bagaje, conocimiento e intuición. Y a mí hay un término, perdona que vuelva al inglés, pero que es que me maravilla. Aunque bueno, el otro día encontré una traducción muy buena que es el gut feeling. Gut, ¿no? Como tripas. Y leí una viñeta de un dibujante de cómics que me gusta mucho, se llama Alfonso Casas, que dice, la entraña no engaña, ¿no? Entonces ¿Qué te dice tu cuerpo? Claro, ¿no? ¿qué te dice? Esto, ¿no? O sea, está claro que están los datos y, jolín, pues si los datos te dicen que es que la empresa va a pique y que como no hagas un reajuste de X vas a cerrar en un año, pues ahí la intuición, por mucho que sea la pasión de tu vida, pues tal. Pero en otro tipo de proyectos siempre hay ese componente de experiencia, si no, no existirían directivos o no sé, visionarios, exacto, ¿no? o mentores, no existiría esa figura. Yo creo que todavía no, la humanidad seguimos confiando en esos datos que son inherentes al ser humanos, ¿no? Lo que somos. El otro día me dijeron algo súper bonito, ¿vale? Uno de los participantes en un evento que hicimos, ¿no? Estaba viendo una entrevista que yo estaba haciendo a un escritor conocido y me decía, es que eres inspirador. Yo creo que la IA tiene que ser inspiradora, ¿no? En nuestro día a día, ¿no?
basándonos en esos datos, nos tiene que ayudar, ¿vale?, a ser mejores en nuestro puesto de trabajo, ser más creativos en lo que escribimos, en lo que hacemos, etcétera, ¿no? Sí, sobre Vamos todo, a ponerle ese punto romántico. claro, La IA, ¿no? el síndrome La de IA me folio en inspira. blanco. Síndrome de folio en blanco, pues ya no lo tienes. Ya. Típico, madre mía, no sé cómo utilizar, cómo empezar este brief, tal, pues sabiendo cómo hablarle. Y sí, te inspira, porque te da a veces pues una forma de interpretar los datos que a lo mejor tú no has llegado. Ya. Pero vamos, con cautela. Ya. Siempre hay un apartado en el cual nuestros amigos Jandro y Luis quieren preguntar, que se quedan con las ganas, con lo que les vamos a dejar paso para que hagan las preguntas. Muy buenas, ¿qué tal? A ver, yo tengo varias preguntas. Hoy tengo la curiosidad alta. A ver, la primera es, ¿se puede realmente utilizar la IA para cometer delitos? ¿Debemos estar preocupados? Para cometer delitos te refieres a... Igual que las empresas se modernizan utilizando la inteligencia artificial, entiendo yo también que los criminales pueden utilizarlo para sofisticar sus Está métodos. claro que al final esta tecnología lo que ha hecho es que el canal de distribución de ciertas prácticas ilegales o menos correctas, pues se haya ampliado. Pero no estamos, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los deepfakes, ¿no? Eso existía de toda la vida. Lo que pasa es que ahora con estas herramientas de IA generativa es mucho más rápido hacerlo. Pero al final la responsabilidad no es porque la tecnología te permita hacer más cosas, sino es porque tú estás desarrollando tu mente maligna para, en lugar de utilizarlo pues para hacer cosas normales, es que ya no te digo ni buenas, hacer cosas que sean ilegales. Pero esto va más, yo creo, a esa cómo se está polarizando el mundo, ¿no? De los malos son muy malos, buenos es como cada vez está todo más callado, el discurso social está muy mezclado y no es porque sea más fácil expandir noticias falsas, clonar voces, replicar caras, sino porque hay un componente humano que creo que se está perdiendo, se está descuidando, fruto de lo rápido que va la sociedad, de lo inundados que estamos con redes sociales, de la falta de pensamiento crítico a la hora de consumir todo el contenido que nos llega sin valorar la fuente y sobre todo de esa hiperconectividad. Muy bien. Volviendo un poco a las preguntas donde decíais que si la IA va a destruir puestos de trabajo, yo tengo una duda y quiero ser un poco más incisivo. Quizá la IA no vaya a destruir puestos de trabajo, pero sí que afecte a la demanda de determinados puestos de trabajo que por consecuencia haga perder esos puestos. ¿Es realmente así? Todo esto depende, yo creo, de la visión empresarial, ¿no? Tú puedes ver el ahorro de recursos dentro de un puesto de trabajo como posibilidad de a este perfil que es bueno y que lleva todos los días haciéndome el mismo brief, porque es así como tenemos estructuradas las reuniones, vamos a automatizar esta parte y voy a hacerle brillar en otra parte. Y eso también es una responsabilidad de los líderes de las empresas, el potenciar pues el hacer brillar a tus empleados, ¿no? Y el hacer brillar pasa por abrazar nuevos proyectos, crecer de otra forma y no prescindir. Si vamos solo a rentabilidad, al final son empresas que para mí, bueno, serán rentables, pero no son empresas donde vas a querer estar, en la que en el momento que te pueden sustituir por algo que trabaja más rápido y más económico, y bueno, puede ser una IA o puede ser un perfil junior, ¿no? Lo que pasa es que ponemos ahora un poco el foco en la IA. Entonces, si tomamos esa actitud de empresarios que van solo a la cuenta de resultados, que no invierten en las personas, pues te diré que sí, pero en entornos de crecimiento y de sostenibilidad en cuanto a continuidad de proyectos en el tiempo, no, es utilizar todo el potencial que tengas pues para otro tipo de tareas.
Muy bien, interesante. Y por último, el otro día estaba escuchando un podcast sobre noticias de inteligencia artificial y me llamó la atención una noticia que decían que estaban ya desarrollando intensamente que la inteligencia artificial tenga conciencia. ¿Llegará un momento en el que la inteligencia artificial tenga conciencia, sentimientos o moral o ética? Yo no lo creo. No lo sé, no tengo el oráculo, porque sí que es cierto que los avances que ha habido en estos últimos 2 años, quizás hace 10 años nos lo dicen y hubiese sido muy complicado, ¿no?, de imaginar o de predecir, pero me resulta bastante aventurado el poder decir que eso va a llegar. A priori, no creo que vaya a llegar en el corto o medio plazo. Yo creo que lo veremos igual a largo plazo, ¿no? O nos resucitarán y lo veremos. Muy bien, muchas gracias. Hola, mi pregunta es muy rápida. ¿Estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial es un avance tecnológico muy grande, no de los últimos años, pero sí más destacado mediáticamente en los últimos años, que puede favorecer mucho en la productividad de los seres humanos? Ahora la pregunta es, ¿crees que la regulación gubernamental sobre la inteligencia artificial está siendo la que debería? ¿Crees que va lenta? ¿Crees que debería ser más rápida? ¿Puedes decirme algo al respecto de esto? Te refieres a España y Europa, ¿no? Exacto, sí. Pues yo creo que no es la que debería ser. Creo que ha faltado a la hora de plantear ese ejercicio de regulación, quizás contar con perfiles más técnicos que entendiesen de verdad esos posibles riesgos o que estuviesen familiarizados con otros sistemas, pues como el que hemos mencionado antes de Estados Unidos, pues para valorar si el riesgo es inherente a la tecnología en sí o al uso que se hace de la tecnología. Y ahí yo creo que es el cambio de paradigma, ¿no? De a quién le echo la culpa, a la tecnología por ser tecnología o a la persona que la está utilizando para un uso que es irregular, fraudulento o que es un delito. Y en cuanto a rapidez, pues ya os digo, yo a día de hoy no veo cómo se ha materializado esto en las empresas. Es decir, hay ciertos algoritmos que están categorizados con un riesgo X, pero no sé cómo se está regulando a empresas que tienen ya de antes, porque lo necesitaban para su modelo de negocio, lo utilizaban ese tipo de algoritmo. ¿Quién está supervisando eso? Y si lo supervisa, ¿qué correcciones hay que hacer? ¿Cómo se hace, ¿no? Es como cuando empezó lo de la GDPR. Todas esas auditorías vinieron como muy a posteriori, ¿no? Y mientras, ¿qué haces? ¿Paras tu producción? Ahí es donde veo que no estamos siendo ágiles. A mí me ha encantado esa reflexión, sobre todo de buscar el origen del problema, no regular, sino buscar el origen del problema y trabajar, ¿vale?, con perspectiva de futuro, ¿no? Pero en cambio seguimos con la misma educación de hace 20 años, seguimos sin trabajar con los niños, seguimos sin trabajar en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa parte que tú comentabas antes, por ejemplo, con la pregunta que tú hacías, Jandro, con el tema de los delitos, ¿no? Bueno, hacia dónde estamos evolucionando la sociedad, ¿vale? Que lo que hace es aprovechar la eficacia de la tecnología para delinquir, ¿vale? Pero el origen está en otro aspecto, ¿no? Sí, y para delinquir y para amplificar problemas, que está bien, ¿eh? Porque al final, si el tema de redes sociales es un foco para dar exposición a grandes delitos, genial, pero si también es un foco para promover ese tipo de delitos, es donde tenemos que ver dónde está el equilibrio. Sí, sí. Vale, hay un apartado siempre, María José, de preguntas personales. Estamos acabando. Me hubiese encantado que pudiese durar más porque hay muchas preguntas que se me han quedado en el tintero, pero vamos al apartado de preguntas personales. Venga. Recomiéndanos un libro. Pues, a ver, yo hay un libro que me lo leo y me lo leo y me lo leo y ahora lo acabo de sustituir por otro que también me lo leo y me lo leo. Pero mira, la trilogía de Nueva York de Paul Auster es de mis libros favoritos, pero ahora lo he sustituido por un libro de Sylvia Plath, que es recoge todas las cartas a su madre. Y ese ya voy por la segunda tanda. Yo soy un poco obsesiva con las lecturas, así que no tiene nada que ver, Sylvia Plath y Paul Auster, pero para mí los dos están en mi
lista de imprescindibles. Voy a recomendar yo otro vinculado a la pregunta que te hemos hecho antes, que se llama Freakonomics, ¿vale? Que habla de correlacionar a priori teorías o incluso datos que no tienen nada que ver, ¿vale? Para sacar conclusiones. Muy interesante, ¿vale? Porque habla precisamente de cómo consiguen en Estados Unidos cambiar determinadas cosas con variables que a priori no tienen nada que ver. Vale. Entonces, interesante. Un sueño. Me encantaría tener un hotelito rural y Qué dedicarme a eso. Qué bueno. Ya está. En el campo. ¿Un hobby? Me gusta mucho nadar. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí eres una privilegiada, ¿no? Tenemos el mar y... Sí. Lo he dejado unos meses, ahora tengo que retomar y volver a aguas abiertas. Un viaje. ¿Qué haya hecho? ¿Qué quiera hacer? ¿O los que, dos? Que quieras hacer. Pues me gustaría ir a Islandia, que sé que es muy típico, está cerca, pero un road trip de 12 días, 15 por Islandia. ¿Y un viaje que hayas hecho que recomiendes? Filipinas. ¿Filipinas? Vale, anotamos. Sí. Un secreto. Todo el mundo siempre nos cuenta un secreto en el podcast de Aquara Changemakers. Cuéntanos un secreto. Que cómo cuesta aceptar los errores, ¿no? Sí. Un fracaso, un error. Pues mira, hablando del gut feeling, la entraña no engaña, un fracaso, un proyecto de emprendimiento, startup que me metí hace unos años, en el que desde el minuto 1 me vi que no estaba nada alineada con la dirección de la empresa y tardé 4 meses en ejecutarlo y decir, este no es mi sitio. Pero aprendí mucho, ¿eh? Sí. Dicen que una vez se gana y otra vez se aprende, sí, ¿no? Sí. De azucarillo, ¿no? Pero aprendes rápido y barato, que te cueste poco, ¿no? Sí. Un hábito extraño que tengas. Estoy obsesionada con las miniaturas. Ya lo hemos visto en Instagram. Me gustan las casitas pequeñas, la comida pequeña y... Sí. Cuéntanos ese instrumento que también toca. El ukelele. El ukelele. Sí. María José Peral del Instituto de Inteligencia Artificial toca el ukelele, que mucha gente no lo sabe. Esto pues bueno, vino así impuesto un día de acompañar a mi hijo a clases de música, me aburría de mirar y dije, ¿yo qué puedo hacer? Y me dieron un ukelele. ¿Algo atrevido que hayas hecho? Pues mira, la primera travesía a nado que hice, que no tenía ni idea, nunca había nadado en el mar, nunca había entrenado cuando entras al mar, ahí todo el mundo se pega manotazos, te viene el agua, no respiras. Fue como, madre mía. ¿Alguna pregunta que me quieras hacer a mí? ¿Eres feliz? ¿Qué es ser feliz? Eso daría para otro podcast, ¿vale? Estoy haciendo lo que quiero. Eso, ¿estás donde quieres estar? Estoy donde quiero estar y haciendo lo que quiero, ¿vale? Aún me falta mucho y como todo el mundo está en ese proceso de desarrollo personal y va trabajando, ¿vale? Pero hay algo que descubrí haciendo el camino de Santiago, soy un adicto al camino de Santiago, ya lo he hecho 4 veces, es la felicidad no es Santiago, sino es el proceso y es el camino. Entonces, cuando aprendes que cada día te permite esa felicidad y disfrutar de cada momento, sobre todo con la gente que quieres, el poder compartir tu pasión o hacer de tu profesión tu pasión, ¿vale? Eso te da la felicidad y estar con la gente que quieres. Eso para mí es la felicidad, soy feliz. +1. Muchísimas gracias, María José. Ha sido un placer tenerte, ¿vale? Seguro que va a dar para otro podcast en breve. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en el Instituto de Inteligencia Artificial. Os recomiendo que metáis en su página web y que veáis todo lo que están haciendo. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias, Changemakers. Nos vemos en el próximo episodio y recordad, cambiar, vale, cambiar.